Dios les bendiga grandemente a cada uno de ustedes y a todas sus familias. Espero que se encuentren muy bien. Hoy venimos con la tercera parte de esta serie bíblica, Viene juicio de Dios sobre la tierra. Ya dimos dos estudios del versículo 1 y el versículo 2 del capítulo 24 de Isaías. Y hoy en este día nos toca hacer la parte 3 con el versículo 3. Y entonces, ¿verdad? Vamos a leer primeramente para entrar en este estudio bíblico de esta serie bíblica. Le damos primeramente la gloria a Cristo porque Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros y sigue ayudándonos a seguir hacia adelante. Gracias a Cristo porque nos sigue dando sabiduría y entendimiento para poder entender en su palabra y poder profundizar en ella y poder llevarles a ustedes lo que estas cosas escondidas que están en la palabra de Dios. Gracias, gracias a los medios que también están ahí, ¿verdad? Para estudiarlos y para sacar los contextos y todo, porque gracias a toda la tecnología que hay ahora, también hoy es muy fácil, ¿verdad? Gracias a Dios por eso, porque podemos estudiar la palabra de Dios y podemos profundizar en ella y podemos sacar contextos, podemos ir a la historia y podemos, ¿verdad? Realmente profundizar en la palabra de Dios, que es lo que verdaderamente importa. Y hoy en esta parte 3 vamos a leer el versículo, primeramente el versículo 3 del capítulo 24 para entrar con este tema y con esta serie bíblica para, para seguir avanzando hasta llegar al capítulo, hasta llegar hasta el versículo 23 para, para finalizar con el versículo 23 para saber que Dios nos está hablando día a día. Y en este versículo 3 vamos a leer el texto, vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios en el versículo 3 del capítulo 24 de Isaías, dice, la tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Es interesante también este versículo, vamos a sacar, ¿verdad? Vamos a desglosarlo, vamos a profundizar en él para ver qué Dios nos quiere hablar en este versículo. Le damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes y porque siguen viendo estos videos, porque se toman el tiempo, ¿verdad? Para, para realmente poner atención a lo que Dios quiere hablar a cada una de nuestras vidas personalmente. Y en la introducción, vamos a entrar en la introducción primeramente. Este pasaje se interpreta como un juicio divino sobre la tierra, sin ninguna duda. Ya en el versículo 1 y en el versículo 2 lo estamos viendo. Y tan solo con ver el título, ¿verdad?, de la serie y el título de Isaías 24, nos damos cuenta que este pasaje se interpreta y todo este capítulo se interpreta como un juicio divino sobre la tierra debido a la pecaminosidad de sus habitantes, a la pecaminosidad de nosotros en aquel tiempo, ¿verdad? De aquella gente que vivía. Pero en este tiempo se está refiriendo a nosotros y es realmente preocupante porque toda la gente y todos nosotros estamos contaminados del pecado que está arrastrando al mundo hacia el abismo, pero gracias a Cristo porque a muchos de nosotros nos ha limpiado y nos ha dado libertad, porque recordemos siempre que cuando venimos a Cristo, dice su palabra en Juan 8:32, que cuando conocemos la verdad, Cristo nos hace libres. ¿Y quién es la verdad? Cristo. Cristo es la verdad. Es algo inmutable, algo que no cambia. Porque también en Juan 14:6 ahí nos dice él mismo, ¿verdad? Que Él es el camino, la verdad y la vida. Y con esto entendemos que cuando venimos a Cristo, estamos limpios y estamos libres de este juicio que viene sobre la tierra. Pero es interesante, ¿verdad? También que este versículo describe una devastación total de la tierra, con una referencia a la destrucción completa y el saqueo, indicando que el juicio de Dios caerá sobre la tierra. Y esto último es interesante. Escucha, como resultado de la desobediencia y el pecado humano. Todo esto es muy interesante porque como resultado de la desobediencia y el pecado humano viene juicio divino sobre la tierra. Vamos a hacer un paréntesis aquí en esta introducción y también podemos aplicar algo muy interesante que también dice la palabra de Dios, que como en los tiempos de Noé también, ¿verdad? Dice la Biblia que bebían, se casaban, comían y se daban en casamiento y nadie quiso hacer caso a la palabra de Dios y vino el diluvio y se los llevó. Esto hace referencia, ¿verdad? Que sin ninguna duda Dios siempre nos está advirtiendo por medio de personas, por medio de predicadoras, de predicadores, por medio de pastores, por medio de gente que Dios levanta para,
para predicar su palabra y predicar la verdad. En ese tiempo que te estoy comentando, en los tiempos de Noé, Noé les estaba predicando, haciendo el arca, y ellos se burlaban, y toda esa gente se burlaba de él. Yo me imagino cómo no, cómo se burlaban de Noé y de toda su familia, pero Noé seguía la instrucción de Dios, seguía escuchando la voz de Dios, y escuchó la voz de Dios hasta que empezó el diluvio, porque toda la gente no quiso hacer caso. Dios no quería que esa generación y toda esa gente se ahogara en ese diluvio, pero desgraciadamente no quisieron entender, y solamente 8 personas se salvaron. Dios en ese tiempo no había hecho esa arca para los animales, sino para los seres humanos, y por eso Noé estaba predicando al hacer esa arca, pero la gente no entendía. Y cuando empezó el diluvio, yo me imagino que todos empezaron a tocar a la puerta, pero desgraciadamente, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces, desgraciadamente, esperamos hasta el final, y desgraciadamente puede ser que no tengamos una oportunidad de arrepentirnos. Así que hoy es el día que Dios nos ha dado la oportunidad, y que Cristo nos abre las puertas. A través de Él podemos llegar hacia Dios y tener esa reconciliación que Dios nos está dando a través de su Hijo Jesucristo. Nunca olvidemos esto, porque Dios siempre levanta predicadores, y Dios siempre levanta a gente que esté predicando la verdad antes de que venga un juicio. Recordemos, ¿verdad? En muchas partes de la palabra de Dios podemos encontrar cómo se avisa. También podemos ver en otra parte cómo Lot salió antes de que Sodoma y Gomorra fueran destruidos. Entonces Dios siempre nos da la oportunidad, y no tenemos el pretexto y justificación de decir es que yo no sabía, porque la Biblia nos da varios ejemplos de que sí podemos salir de la gran tribulación, de que sí podemos salir del juicio divino. Ahora Dios nos da la oportunidad a través de Cristo. Es muy interesante que tomemos esta palabra en serio y que reflexionemos en ella, porque cuando menos pensamos, Cristo viene en el arrebatamiento, como siempre se los estoy comentando. Cristo viene pronto. Amén. Entonces vamos a seguir hacia adelante. Vamos a ver los detalles de este versículo 3. Vamos a empezar con el primer punto. Encontramos que la tierra será totalmente vaciada. Esto conforme a lo que dice el versículo 3 aquí mismo, que dice la palabra de Dios que la tierra será enteramente vaciada. ¿A qué se referirá? ¿A qué se referirá con que va a ser enteramente vaciada? Esta frase describe una destrucción completa, que la tierra quedará vacía y desolada. Completamente vacía y desolada. Esta frase que te acabo de leer, la tierra será totalmente vaciada. La frase describe una devastación total, donde la tierra es vaciada de sus recursos y sus habitantes. Y esto lo podemos ver con claridad, ¿verdad? Lo que dice la palabra de Dios en el primer punto, ¿verdad? Encontramos que la tierra será totalmente vaciada. Vamos a seguir hacia adelante con este punto muy interesante, con este versículo 3, desglosándolo, porque es maravillosa la palabra de Dios, y cuando profundizamos sacamos joyas que podemos mostrar a todos y cada uno de ustedes para darnos cuenta de lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas a diario, a diario. Debemos de poner atención siempre a lo que dice la palabra de Dios y cuando se está predicando la palabra de Dios, porque Dios siempre nos está hablando en todo tiempo, y Dios quiere que entendamos que juicio viene sobre la tierra. Es muy interesante que esta frase describe una devastación total y que la tierra va a ser vaciada de sus recursos y sus habitantes. Es muy interesante, ¿verdad? Porque podemos ver ahorita cómo ya están las guerras, están en varias naciones del mundo, y todo esto, ¿verdad? Trae caos, trae destrucción, trae hambre, y vemos, ¿verdad? Que el final de los tiempos está muy cerca, porque conforme pasan los días, vamos acercándonos más al fin de la humanidad, y esto es algo que nosotros tenemos que tener claro, y Dios nos está advirtiendo en estos últimos tiempos para que nosotros nos arrepintamos y vengamos hacia Él humillados, y reconozcamos que necesitamos de Él para ser liberados de esta gran tribulación que viene a esta tierra. En el segundo punto, completamente saqueada, como dice el versículo 3. Es interesante, ¿verdad? Porque el versículo 3 también dice completamente saqueada, que la tierra va a ser completamente saqueada. ¿Cómo podríamos entender esto? Esta palabra saqueada implica que no solo será devastada la tierra, sino también despojada de sus bienes. Esta palabra saquear llama mucho mi atención, y el significado de esta palabra saqueado, tú puedes buscarlo ahí en internet, ¿verdad? Y puedes darte cuenta, realmente puedes googlearlo y puedes darte cuenta de lo que dice
lo que significa esta palabra. A mí me llamó mucho la atención, ¿verdad? Porque saquear se oye así muy raro y se oye, la verdad, se oye feo, pero es lo que está establecido en la palabra de Dios. Y esta palabra, ¿verdad? Es apoderarse de todo o la mayor parte de aquello que hay o se guarda en algún sitio. Esta palabra saqueada, en griego también, diarpagmeni, también se refiere a la acción de saquear o despojar violentamente. Con esto entendemos, ¿verdad?, que cuando habla la Biblia de que va a ser completamente saqueada, como dice la palabra de Dios en el versículo 3, que dice aquí, dice, y va a ser completamente saqueada. Podemos entender, ¿verdad?, que la palabra también en griego, diarpagmeni, también se refiere a la acción de despojar violentamente o de saquear, de agarrar, de apoderarse de todo lo que se puede, en lo que hay en ese sitio. Debemos de poner atención y poner atención también y buscar el significado de estas palabras porque en la verdad son muy interesantes y debemos de profundizar, como te comento, porque la tierra va a ser despojada violentamente. Y ya lo estamos viendo realmente cómo está siendo en muchas partes del mundo, cuando está siendo saqueada. Lo podemos ver cómo los países más poderosos, ¿verdad?, quieren apoderarse de los más pequeños y los saquean y los toman y sacan a la gente y la hacen, ¿verdad?, que se vaya. Mucha gente sale y se va de sus casas y deja todo por estas causas donde muchas naciones del mundo poderosas saquean a los países pequeños por los recursos naturales o por lo que hay en ese país, porque ahí siempre va a haber un interés de parte del ser humano por querer tener más y más, y siempre va a querer apoderarse de lo que no es de él. Y aquí con esto nos damos cuenta que la tierra está siendo despojada violentamente. Realmente está siendo despojada violentamente. Tú lo puedes ver también ahorita la guerra entre Irán y entre Israel, cómo, cómo estos países de Medio Oriente quieren a la fuerza sacar a los israelitas y echarlos al mar Mediterráneo, pero para la gloria de Dios no pueden ni podrán porque así está establecido en la palabra de Dios, pero quieren despojarlos violentamente. Israel lo que simplemente está haciendo es defenderse, como ahorita lo veía yo, ¿verdad? Muchos condenan a Israel por los ataques que dan en Irán, pero nadie dice nada de lo que está pasando, ¿verdad? Realmente de cómo son las cosas y le damos gracias a Dios porque hay gente que se levanta y en Alemania se levantó un hombre y dice la verdad de Israel simplemente se está defendiendo y esa es la verdad. Y esa es la verdad. En este punto nosotros podríamos decir si nuestro país llega alguien y se quiere meter a la fuerza al presidente y a las Fuerzas Armadas no les queda más que defenderse, pero eso mucha gente no lo entiende y las malas noticias tuercen todo y desgraciadamente la mayoría de gente por falta de información y por ignorancia están en contra del pueblo de Israel, amén. Pero eso es otro tema. Vamos a dejarlo ahí, vamos a seguir hacia adelante. Vamos a seguir adelante en el punto 3. Dice, porque Jehová, también dice aquí en el versículo 3, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Es interesante, ¿verdad? Porque cuando Dios pronuncia alguna palabra, debemos de poner atención porque es como un decreto. Y eso lo vamos a ver, es cuando Dios determina algo. Esta palabra se refiere directamente a la declaración de juicio. Usualmente en contextos proféticos, es usualmente en contextos proféticos donde se anuncia una calamidad o destrucción. Esto lo podemos ver claramente, ¿verdad? Que cuando Dios determina algo es porque Él es el juez justo, porque Dios es soberano y en su soberanía y en su justicia Él sabe por qué hace las cosas. Mucha gente no lo entiende alrededor del mundo y mucha gente dice que Dios es cruel y malvado, pero si profundizamos y analizamos necesariamente, si nosotros como seres humanos nos damos cuenta de lo que estamos haciendo con lo que Dios nos ha dado y con lo que Dios nos ha prestado, este mundo tan maravilloso ya lo estamos haciendo pedazos y no solo eso, sino que nos estamos autodestruyendo. Entonces tiene que venir la mano del Creador, de aquel que nos creó, para poner un alto y para hacer justicia, porque nosotros recordemos siempre que sin Dios estamos perdidos y sin esperanza y lo peor, que cada día vamos más en decadencia porque no tenemos un rumbo fijo, desgraciadamente. Entonces, esta palabra enfatiza la autoridad y la certeza del juicio. La destrucción no es accidental, sino que es un decreto divino.
esta, esta destrucción que viene sobre el mundo no es algo accidental, sino que es un juicio, es un decreto divino que Dios ha dicho. Dios ha dicho, por eso dice la palabra aquí también, o sea, de aquí mismo en el versículo 3 dice la palabra, dice, y Jehová ha pronunciado esta palabra. Entonces Dios ha dicho directamente esta palabra, que la tierra será saqueada, que para la tierra viene juicio. Debemos de poner atención y estamos a tiempo de venir a Cristo, porque se acercan cosas tremendas a este mundo. Pensamos ahorita, ¿verdad?, que las cosas están muy mal alrededor del mundo, pero déjame decirte que este es el principio de dolores. También ahí en Mateo 24 podemos encontrar que el mismo Señor Jesucristo se refería, ¿verdad?, a que todo esto va a ser el principio de dolores cuando veamos guerras y oigamos rumores de guerras, todo esto va a ser el principio de dolores. Entonces todo esto apenas está empezando, pero cuando gracias a Cristo, porque cuando venga Él por nosotros en el arrebatamiento, nosotros vamos a ser sacados y vamos a ser librados de esta gran tribulación que viene al mundo. Es interesante también lo que viene en Mateo 24, porque el Señor Jesucristo se está refiriendo directamente sobre el fin de los tiempos, sobre la gran tribulación, también, porque también en ese tiempo les está diciendo a los judíos, directamente se está refiriendo a los judíos, ¿verdad?, que en ese tiempo viene destrucción a este mundo. Vamos a leer un poco del libro de Mateo 24 para darnos cuenta de lo que el Señor Jesucristo estaba hablando en los últimos tiempos y lo que tenemos que tener siempre presente, ¿verdad? Porque sin ninguna duda estamos viviendo en el final de los últimos tiempos. ¿Cómo lo sabemos? Por todo lo que dice la Biblia, siempre corroboramos con la palabra de Dios, porque esto es nuestra máxima autoridad. Y en el capítulo 24, ahí empezando, tú te das cuenta, lee la palabra de Dios, profundiza en ella y date cuenta, dice señales antes del fin. Y dice, estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y el fin del siglo. Esto es lo que los discípulos de Cristo en ese tiempo le estaban preguntando. Y el Señor Jesucristo claramente les dijo, mirad que nadie nos engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Y hoy vemos cuánta gente se está levantando, ¿verdad? Cada día en las redes sociales vemos cómo hay hombres que dicen ser Cristos y que dicen que son profetas y que dicen que vienen de parte de Cristo, pero no es cierto, porque aquí está en la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios más adelante, dice, porque se levantará nación contra nación, como lo estamos viendo, como hoy lo estamos viendo, está ante nuestros ojos el fin de los tiempos y es tiempo de despertar y salir de nuestra comodidad, porque viene juicio sobre la tierra, como marca Isaías 24, pero escucha, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y tú lo estás viendo con tus propios ojos. Entonces, ¿verdad? Ya habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Y en el versículo 8 dice, y todo esto será el principio de dolores, de dolores. Aquí está la palabra de Dios que claramente te está advirtiendo lo que viene al final para los últimos tiempos en los cuales estamos viviendo. Y el profeta Isaías anuncia que viene juicio sobre la tierra, viene juicio sobre la tierra. Y no es necesario que tú tengas que pasar por esta tribulación, porque Cristo todavía te está dando la oportunidad de que vengas a Él, de que entres en esa arca para que no seas arrastrado y llevado por la corriente del mundo y por el pecado y que lo malo te lleve hacia el abismo, hacia el infierno. Debemos de tener mucho cuidado hoy en estos últimos tiempos, hacia dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos, porque de qué nos serviría ganar, hacer mucho dinero y alcanzar una buena posición económica y fama y hacer dinero y todo lo que mucha gente quiere, si al final de nuestra vida perdemos nuestra alma, o cuando menos pensamos, vienen a pedir nuestra alma. Hay una parte de la Biblia muy interesante, ¿verdad? También que habla donde un hombre hace mucha fortuna y que ese mismo hombre dice, voy a descansar, voy a hacer esto, voy a hacer el otro, porque descansa mi alma, porque ya tengo todo lo que necesito. Pero ahí mismo en la palabra dice, necio, esta noche vienen por tu alma. Entonces, ¿verdad? Cuando realmente nos desenfocamos de Dios y perdemos la brújula de los caminos de Dios, estamos perdidos y sin esperanza. Y en estos últimos tiempos Dios nos invita a que reflexionemos y sobre todo nos exhorta directamente a que volvamos hacia Él, a que vayamos hacia Él en arrepentimiento y que nos demos cuenta que sin Él
vamos a estar perdidos y que sin Él la condenación eterna nos espera. Hoy es el día que Cristo nos da la oportunidad para que vengamos hacia Él, porque un corazón humillado Él no le echa fuera. Amén. Entonces, esta palabra, porque Jehová ha pronunciado, esta palabra, escucha, se encuentra comúnmente en los libros proféticos como Isaías, Jeremías y otros, donde los profetas transmiten mensajes de Dios a su pueblo. Esto es lo que transmitían los profetas de Dios a su pueblo cuando comúnmente en estos libros proféticos, cuando un profeta en la Biblia dice que Jehová ha pronunciado, pero escucha lo que te estoy diciendo y pon atención, cuando un profeta, pero cuando dice en la Biblia, cuando dice en la palabra de Dios, porque un profeta hoy es el que predica los oráculos de Dios. Hay muchos falsos profetas que dicen, esto dice el Señor, y el Señor jamás ha dicho, porque el Señor lo que ya tenía que decir, ya lo dijo en la palabra de Dios, y ahora los profetas son todos aquellos que predican los oráculos de Dios. Entonces tengamos claro esto, ¿verdad? Que todo lo que se predica debe estar conforme a la palabra de Dios, y si alguien te dice, tengo algo para usted, tiene que venir conforme de la palabra de Dios, conforme a lo que dice la palabra de Dios, porque hay muchos falsos profetas. La misma Biblia nos enseña y nos aclara que muchos profetas han salido por el mundo y a muchos van a engañar. Debemos de tener mucho cuidado con eso, porque hoy hay tanta confusión en el cristianismo y en todo el mundo que cualquier cosa se la comen. Debes de analizar lo que te dicen las personas que estás escuchando y debes de corroborarlo con la palabra de Dios para que Dios sea el que te guíe y no te guíen esas personas que desgraciadamente todos esos falsos profetas se manifiestan conforme a sus concupiscencias. Hay muchos que son burladores, así lo establece en la palabra de Dios. Entonces, cuando un profeta en la Biblia dice que Jehová ha pronunciado esta palabra, está anunciando que Dios ha tomado la decisión de juzgar a alguien o a un grupo de personas debido a su pecado y a la desobediencia que hay en ese grupo o en esas personas. Con esto entendemos, ¿verdad? Que el porqué de que viene juicio hacia la tierra. Nos hemos despegado tanto de Dios, nos hemos olvidado tanto de Dios y hemos querido hacer nuestras propias leyes y hemos querido creernos dioses y desgraciadamente estamos fracasando y vamos hacia el abismo, pero de Dios Dios no puede ser burlado, como dice Gálatas 6:7, que Dios no puede ser burlado y viene juicio a esta tierra. Entonces, en este punto, muchos dirán, ¿por qué viene juicio a la tierra? Y en realidad es válida esta pregunta, ¿verdad? ¿Por qué viene juicio a la tierra si yo no soy tan malo? Porque muchos dicen que son buenas personas, pero la Biblia nos confronta y nos dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿verdad? ¿Por qué? Muchos se preguntan, ¿por qué viene juicio a la tierra? ¿Por qué viene juicio a la tierra? Y es válida esta pregunta. En el libro de Jeremías capítulo 16 encontramos el juicio de Jehová contra Judá también ahí mismo. Y tú lo puedes corroborar, ¿verdad? Ahí está la palabra de Dios. Yo te doy los capítulos y los textos y los versículos para que tú lo analices y para que profundices en la palabra de Dios, porque también ahí mismo en Jeremías 16:10 se menciona que el pueblo le preguntará al profeta, ¿por qué Jehová? ¿Por qué Dios ha pronunciado toda esta gran calamidad contra nosotros y muchos millones de personas? Así como esta gente que en Jeremías marca en el capítulo 16, en versículo 10, también se preguntan, ¿por qué Jehová ha pronunciado toda esta gran calamidad contra nosotros? ¿Por qué viene este juicio sobre la tierra? Pero puedes leer todo el capítulo 16 de Jeremías, el por qué Dios envía juicio, pero en el versículo 11 y 12, Dios habla claro. Leamos los versículos 11 y 12 y escucha lo que Dios dice y lo que Dios habla y el por qué vienen los juicios de Dios sobre la tierra. Escucha lo que dice en la palabra de Dios en el versículo 11 y 12, porque esta gente estaba preguntándose porque en el libro de Jeremías, ¿verdad? Dice, ¿por qué viene juicio contra nosotros? No sabemos realmente por qué viene juicio en nosotros, pero sí lo sabían, realmente sí lo sabían y nosotros también lo sabemos. Vemos claramente cómo nos vamos desviando de Dios y cómo vamos pecando realmente deliberadamente y nos damos cuenta realmente que somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. En el versículo 11 y 12 habla claramente, escucha lo que dice la palabra de Dios. Entonces les dirás, porque vuestros padres
me dejaron, dice Jehová, y anduvieron en pos de dioses ajenos y los sirvieron, y ante ellos se postraron y me dejaron a mí y no guardaron mi ley. Y en el 12 dice, y vosotros habéis hecho peor que vuestros padres, porque he aquí que vosotros camináis cada uno tras la imaginación de su malvado corazón, no oyéndome a mí. Esa es la contestación de este pueblo y muchos de nosotros también debemos de reflexionar en esto, ¿verdad? Porque si nos hacemos esta pregunta, pero aquí está la contestación que Dios nos da, el por qué viene juicio de Dios sobre esta tierra, pero en los versículos, como los acabamos de leer en los 11 y 12, y después de haberlos leído, entendemos que desde ese tiempo hasta el día de hoy el ser humano hace un lado a Dios y para andar conforme mejor le parece. Y lo más lamentable es que hemos llegado al colmo. Escucha lo que te voy a decir. Lo más lamentable de todo esto, después de escuchar lo que Dios nos contesta, ¿verdad? De cuando nosotros nos preguntamos y como ese pueblo rebelde y desobediente en pecado se hacía, cuando Dios dictamina algo, es porque Él sabe, porque hace las cosas, así como estaba contestando esta pregunta, que en ese tiempo ese pueblo estaba haciendo, hoy también muchos de nosotros lo hacemos, y aquí está la contestación, porque nos hemos ido por caminos erróneos, porque hemos desobedecido, porque hemos pisoteado lo que Dios estableció. Por eso viene juicio a la tierra, y no solo eso, porque escucha también es esto, y lo más lamentable es que hemos llegado al colmo con las leyes que se aprueban, que van en contra de la voluntad de Dios. Esto es algo lamentable y terrible. Esto es algo lamentable y terrible cuando esto ya es el colmo de los colmos, cuando vamos en contra de la voluntad de Dios y de lo que estableció, y cuando lo queremos pisotear, porque jamás podremos pisotear lo que Dios ha establecido. Cuando nos hemos creído dioses, es cuando hemos llegado al colmo de los colmos. Pero tú te dirás, ¿cuáles son estas leyes? ¿Por qué está el mundo así? ¿Y por qué viene juicio de Dios sobre la tierra? Si tú te das cuenta, el mundo está patas arriba. Y escucha, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Cuáles son las leyes? ¿Cuáles son estas leyes que han traspasado lo que Dios ha establecido? ¿Cuáles son estas leyes? Bueno, el aborto es una de las primeras, ¿verdad? Es una de las primeritas. El matrimonio entre personas del mismo sexo. Eso es terrible también y lamentable, porque Dios creó mujer y hombre, nada más. Y Dios estableció el matrimonio, algo sagrado entre una mujer y entre un hombre, pero cuando nosotros violamos esa ley que Dios estableció, claro y claramente viene juicio sobre la tierra. Y no solo eso, ¿verdad? Hay muchas leyes que han sido aprobadas alrededor de muchas naciones para que estas mismas personas de sexo y del mismo sexo se casen. Y no solo eso, sino que adopten hijos y que los críen. Pero eso no es lo más terrible, que también hay leyes sobre el uso de drogas. ¿Cuántas leyes, verdad, que van en contra de la voluntad y se siguen aprobando? Y piensan, esa gente que no van a tener que no van a tener que comparecer delante de Dios, pero la palabra de Dios nos marca que viene juicio de Dios sobre la tierra. También, ¿verdad? Hay leyes absurdas que se aprueban y se aprueban y se aprueban y se seguirán aprobando, pero quedamos claro, ¿verdad? Que sin Dios estamos perdidos y sin esperanza, porque entre más nos alejamos de Dios, más nos perdemos y más nos entregamos al pecado, y más el pecado nos arrastra hacia la maldad y hacia el abismo, hacia la perdición. Y todavía nos atrevemos a decir, ¿por qué viene juicio? ¿Por qué viene juicio? Está claro el panorama y Dios nos da la respuesta, y en este punto necesitamos buscar de Dios y refugiarnos en su Hijo Jesucristo. Necesitamos de Dios, necesitamos de Dios urgentemente, porque viene el juicio sobre esta tierra. Vemos cómo se está cumpliendo las profecías alrededor del mundo, y vemos que el juicio está cerca, la gran tribulación se acerca, y pronto Cristo viene por su iglesia en el arrebatamiento, y ese cuerpo, ese pequeño remanente que ha sido fiel, va a ser arrebatado. Por eso te pregunto en esta tarde, ¿estás preparado tú para encontrarte con Cristo en el aire? ¿Y estás preparado tú que no crees para esta gran tribulación? Yo te aconsejo que corras hacia los pies de Cristo
y te arrepientas de tus pecados. No hay necesidad de que tengas que pasar por esta gran tribulación. No hay necesidad de que tengas que pasar por esto tan tremendo que viene sobre la tierra, porque la palabra de Dios es fiel y verdadera. Necesitamos buscar de Dios y refugiarnos en Cristo. Solamente a través de Cristo alcanzamos la salvación y tenemos esperanza. Si estamos en Cristo, lo tenemos todo. No importa lo que venga sobre el mundo, no importa si el dólar, ¿verdad?, se va, no importa si el dólar baja o sube, no importa si el petróleo se cae, no importa si la bolsa de valores se cae, porque Dios, porque Cristo y Dios a sus hijos siempre los sostendrá, siempre los sostendrá. Entonces esto tenemos que tener confianza en que Cristo viene por nosotros. Esta es la esperanza de gloria en nosotros. Amén. En esta conclusión, el tiempo para volvernos a Dios se está acabando. Cada día que pasa vemos con claridad cómo nos acercamos y se está acabando el tiempo que Dios nos está dando para acercarnos a Él. No perdamos más el tiempo y busquemos de Él, busquemos de Cristo, busquemos de Él, y para que Él sepa guiarnos por su camino, seamos de ese pequeño remanente que va a ser librado de esa gran tribulación. Y la Biblia sigue advirtiendo lo que viene a esta tierra. Todo esto tendrá lugar durante el periodo de la gran tribulación, sin ninguna duda. Amén. Donde no solo hombres a través de las guerras estarán devastando la tierra, sino que habrá eventos cataclísmicos enviados por Dios que solo devastarán la tierra. Va a estar tremendo esto que viene para la tierra, esta gran tribulación, y se ha anunciado y se sigue anunciando, pero el tiempo se está acabando. Predicadores, Dios los levanta y les dice a la gente: Cristo viene pronto. Y mucha gente no cree, pero déjame decirte que cuando menos pensemos, ya va a estar esto que viene sobre el mundo tan tremendo aquí. Y tú no tienes la necesidad de pasar por esta gran tribulación y este juicio que viene sobre la tierra. La tierra se enluta y se desvanece cada día. Y esto lo podemos ver en todo alrededor del mundo, como el ser humano se está autodestruyendo, y por el odio se está autodestruyendo. Desgraciadamente las naciones se están acabando unas a otras, porque la palabra de Dios así lo ha establecido, como lo estamos leyendo en varias porciones de la Biblia. Así que hoy es el tiempo de que corras hacia Cristo antes de que sea demasiado tarde. Amén. Ante nuestros propios ojos todo esto está pasando a causa de nuestro pecado y violar lo que Dios estableció. Ya para cerrar, ¿verdad?, vamos a leer Isaías 56. Isaías 56 del 6 al 8. Yo sé que muchos de ustedes se lo saben, pero vamos a leerlo para todos aquellos que no se lo saben y para todas aquellas personas que Dios llama a que se acerquen hacia ellos. Escucha lo que dice la palabra de Dios en Isaías 56. En Isaías 55, perdón, del 6 al 8 dice: escucha lo que dice la palabra de Dios y escucha lo que Dios te está hablando a través de su palabra. Dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Y luego escucha lo que dice la palabra en el 7, dice: deje el impío, deje todo aquel que no cree en Dios y que no se ha acercado hacia Dios, su camino. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dios siempre nos da la oportunidad, mientras tengamos vida y mientras Cristo no venga. Dios nos da la oportunidad, como lo establece la palabra de Dios, también aquí en Isaías 55, del 6 al 8, para que tú lo leas y profundices, porque Dios te está dando la oportunidad de que vengas a Él en arrepentimiento, y que si tú eres de las personas que son personas que tienen malos pensamientos y que están atentando en contra del prójimo, Dios te da la oportunidad, Dios tiene misericordia de ti, Dios tiene misericordia de ti para que te vuelvas hacia Él, porque Él tiene misericordia y te puede perdonar, porque dice la palabra de Dios ahí en el último del versículo 7, dice: será amplio en perdonar, porque mis pensamientos no, escucha lo que dice Dios: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Aquí está la palabra de Dios establecida para nuestras vidas. Ampliamente se nos abre el entendimiento al escuchar todo esto
y se te sigue dando la palabra de Dios y se te sigue hablando y si te sigue diciendo que Cristo viene pronto y se te sigue diciendo que vengas a Cristo porque en Cristo hay perdón de pecados, pero muchos no quieren hacer caso y muchos por encima nomás y muchos no quieren reflexionar y analizar estas palabras y cuando menos piensen, caerá sobre ellos una piedra pesada y los desmenuzará. Es tiempo todavía de venir hacia Dios y encaminarnos en el camino que Cristo nos ha abierto. Dice la palabra de Dios, como en otros estudios ya lo he dicho, ¿verdad? Porque ancha y espaciosa es el camino, como dice ahí la palabra de Dios, que conduce hacia la perdición y estrecha la puerta y pocos son los que entran por ella. Entonces aquí está la Biblia y aquí está este estudio. Aquí está esta parte 3, este versículo 3 del capítulo 24 de Isaías. Vamos a seguir avanzando hasta llegar al versículo 23 para que Dios nos siga hablando y Dios nos siga guiando hacia su verdad, hacia la verdad de su palabra, porque en su palabra se encierran los misterios que Dios tiene para todo aquel que ha venido en arrepentimiento y quiere buscar de Él. Dios te bendiga grandemente este día, esta mañana, esta tarde, y que Dios tenga misericordia de todos y cada uno de nosotros. Día a día hay que seguirle buscando. Dios tenga misericordia de nuestras familias, de aquellas personas que no quieren saber nada de Cristo. Sigamos orando por ellos, ¿verdad? Y sigamos les dando la palabra como está escrito, como está escrita. No cambiemos, no quitémosle, no pongámosle, no la hagamos, ¿verdad? Conforme a lo que nosotros pensamos o lo que nosotros creamos, sino que vayamos hacia la palabra y démosla como está escrita para que Dios y el Espíritu Santo pueda transformar nuestras vidas. Dios te bendiga grandemente y nos vemos pronto con la parte 4 de esta serie bíblica. El juicio de Dios viene sobre la tierra. Dios te bendiga grandemente. Amén.